religión ya musulmana también, que van a establecer 3 califatos. Ahí aparece Mahoma aparece en el 600, no, desaparece, perdón, aparece antes, muere en el 600 después de Cristo, con lo cual ya hay 3 califatos de la religión musulmana, de la Meca, justamente donde desarrolló Mahoma, y ya después el califato de Córdoba en España. Recuerden que los moros le llevan muchos siglos a los españoles erradicarlos. El último bastión moro es justamente Granada, por eso Granada, de la región de Andalucía, del sur de España, es un lugar muy moro. Todo lo que se observa es árabe, todas las obras de Córdoba, de Sevilla, son todas las obras arquitectónicas, toda la cultura musulmana, precisamente porque fue el último bastión de los moros. Esa invasión que se produjo en España prácticamente casi había convertido a España en un califato más de la cultura mozárabe, ¿no? Bien, entonces todas estas invasiones que vienen del norte, sureste y oeste son las que producen el debilitamiento y finalmente la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Pero como les digo, va a sobrevivir la segunda parte del imperio cuando se dividió, que va a ser el Imperio Romano de Oriente hasta 1453. Y ese imperio va a ser el que va como a ser la reserva de toda la cultura de lo que había sido Grecia y Roma. Lo va a conservar. Por eso cuando hace pocos años, cuando se producen todas las guerras de Irán, Irak, se destruyó muchísimo de esa cultura del Imperio Bizantino, y es parte de nuestra cultura occidental también. Muchos monumentos, muchas obras arquitectónicas del Imperio Bizantino fueron destruidas con las guerras de Irán e Irak, y bueno, mucho de nuestra cultura también desapareció en estos últimos años. Bien, entonces ya estamos en una nueva etapa de la humanidad, que es la Edad Media, el Medioevo. Esta etapa arranca desde el 476 después de Cristo hasta 1453, que sería la caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos. Fíjense qué cantidad de siglos. Del siglo V al siglo XI es lo que se denomina la Alta Edad Media. Es decir, los primeros 6 siglos de la edad del medioevo se denominan la Alta Edad Media, porque realmente ahí es donde vamos a ver todos los fenómenos y los hechos que caracterizan a esta etapa de la humanidad en su esplendor. Por el contrario, a partir del siglo XII hasta el XV es lo que se denomina la Baja Edad Media. Precisamente como producto de estas invasiones, lo que va a ocurrir va a ser un debilitamiento absoluto de la autoridad central, del poder central. Es lo que muchos autores denominan la atomización del poder. Quiere decir, van a seguir existiendo emperadores y reyes en esa supervivencia débil que va a tener el Imperio Romano de Occidente, que se va a llamar Sacro Imperio Carolingio, por ejemplo. Con muy poco tiempo de supervivencia va a haber reyes, pero no van a tener el poderío que habían tenido los reyes e emperadores romanos. De modo tal que la Edad Media nos encuentra con un poder central totalmente debilitado, atomizado. Entonces esos reyes primero no tienen recursos, porque ya el imperio, después de tantas conquistas, ya no tenía, financieramente estaba destruido también.
de modo tal que son reyes sin poder y sin dinero. ¿Y cómo se enfrenta a estas invasiones? Porque hay invasiones más o menos importantes dentro de, de las invasiones bárbaras, como por ejemplo la de los hunos, es una invasión muy importante para el imperio. Entonces, ¿cómo hacen frente, cómo responden políticamente y económica y financieramente a esas invasiones? Entonces va a aparecer un sistema político nuevo, que es en el único momento en que rigió en la humanidad, que va a ser el sistema que va a permitir la defensa y la protección en esta etapa de la vida del hombre, que se va a llamar el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Bueno, el feudalismo es una nueva forma de gobierno que va a caracterizar a esta etapa de la humanidad que es el Medioevo, a la Edad Media. ¿Por qué? Por esta razón que les decía, porque ya no hay un poder con fuerza, no hay un poder político central, un rey que pueda dirigir toda esa extensión enorme que era el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo se protege frente a las invasiones bárbaras con este mecanismo? ¿En qué consiste el feudalismo? En realidad, los señores feudales, los que se van a llamar ahora señores feudales, son los antiguos jefes militares romanos, que justamente como Roma estaba en su decadencia también financiera, no les había podido pagar las últimas conquistas que habían efectuado. Entonces les otorga tierras. Como modo de paga, les otorga tierras, pero cuidado con esto, no les da la propiedad de la tierra, les da lo que se llama un derecho de señorío. ¿Qué significa un derecho de señoría? Es el derecho a ejercer jurisdicción sobre un territorio. Usted no es propietario, usted no es titular de la tierra, usted tiene el derecho a ejercer una jurisdicción, un poder sobre ese territorio. Eso es lo que se denomina el derecho de señorío. Entonces, ya tenemos los señores feudales, que son los antiguos jefes militares romanos, a los cuales Roma no les puede pagar, y entonces les da estas tierras con este concepto jurídico, en carácter de señorío, para que puedan ejercer jurisdicción sobre esos territorios. Entonces, ¿vieron esas ciudades amuralladas? Cuando hablamos de Europa, ¿cuántas ciudades amuralladas hay? Bueno, precisamente nombré una hace un rato, Granada. Entonces, ¿qué hacen estos señores feudales? Amurallan, porque es un modo de contener y de protegerse frente a las invasiones bárbaras, empiezan a amurallar. Edimburgo, también en el Reino Unido, Escocia, es una ciudad amurallada hasta el día de hoy, prácticamente. Esas grandes murallas como forma de proteger esos señoríos. De modo tal que todo lo que fue el Imperio Romano se empieza a dividir en estos territorios que son los llamados feudos, a cuyo frente encontramos un señor feudal que tiene jurisdicción sobre ese territorio y que está amurallado, cerrado. ¿Y qué encontramos dentro de los feudos? Lo que se denomina el contrato de vasallaje, con B corta, vasallo. Ahí viene la palabra vasallo, vasallaje. ¿Qué es el contrato de vasallaje? Es un contrato que celebran todas las personas que se encuentran en ese territorio, todos los habitantes de ese territorio que se convierte en señorío, celebran un contrato de vasallaje con el señor feudal, en virtud del cual le ceden sus bienes y sus personas a cambio de protección. El señor feudal será ahora el que va a proteger a todos esos habitantes. Ya no hay un rey, ya no hay un emperador único para todo el imperio. Ahora todo el imperio se ha dividido en estos feudos, y a cargo de cada feudo un señor feudal que ha celebrado contrato de vasallaje con sus súbditos.
Ellos les dan sus bienes, su trabajo, y el señor feudal les garantiza protección frente a las invasiones bárbaras. Por eso amuralla, por eso son ciudades protegidas. El feudalismo entonces se convierte en el sistema político imperante durante todo el medioevo, no solo de la Alta Edad Media, sino también de la Baja Edad Media. Todos los siglos, desde el V al XV que dura la Edad Media, va a estar regulado por esta forma, este sistema político que es el feudalismo, con estos caracteres: señor feudal, derecho de señorío, contrato de vasallaje. En el contrato de vasallaje no solo ceden los bienes, los habitantes, a favor del señor feudal, sino que le prestan obediencia y fidelidad, es decir, como la máxima autoridad territorial. Van a prestar obediencia y lealtad al señor feudal. De modo tal que, por un lado, vamos a tener este sistema, que como les digo es tan singular, que no va a volver a ocurrir a lo largo de la historia, más que en estos siglos, que va a ser un sistema que se dio naturalmente, no es que alguien dictó una norma y dijo ahora vamos a instaurar el feudalismo, no, naturalmente se fue dando esto, es decir, cómo encontraban protección, cómo me protegía, cómo me cuidaba. Y bueno, Roma ya, los reyes no podían hacer nada, los emperadores no podían hacer nada. Entonces, esto inclusive ya en los últimos años de la Edad Antigua empieza a ocurrir. Les empiezan a dar esas tierras y empiezan a armar esos feudos. Y así se termina todo el poder dividido. El poder queda totalmente dividido, atomizado en los señores feudales, que por supuesto no van a tener ningún poder desde el punto de vista de descentralización, va a ser el poder sobre ese territorio y nada más. Pero paralelamente, como dijimos, apareció el cristianismo, y como dijimos, el cristianismo terminó siendo la religión oficial del Imperio Romano, en el 395 después de Cristo. De modo tal que acá va a aparecer la fuerza de una institución que va a caracterizar también a todo el medioevo, que es la Iglesia Católica. Con ese doble carácter, como institución máxima de la religión católica, pero a la vez como un Estado, que es el Estado del Vaticano. Es decir, va a tener justamente lo que San Agustín había dividido, vamos a empezar a ver que se empieza a juntar en la Edad Media, que es un poco lo que después se llama el cesaropapismo. Es decir, que los papas no solo van a tener poder temporal en el Vaticano, sino que van a pretender también juntar el poder religioso y el poder político sobre toda la cristiandad, no solo sobre el Estado del Vaticano sobre el cual tenían poder político. Entonces, esta es la segunda característica del medioevo. El fortalecimiento de la institución que es la Iglesia Católica y el Estado del Vaticano, que se va a situar precisamente dentro de Italia. Bueno, vamos a ver que Italia va a desaparecer un poco en la Edad Media de lo que era el Imperio Romano de Occidente, porque Italia va a ser conquistada y va a pasar a formar parte del Imperio Romano de Oriente por muchísimos años. Pero, sin embargo, el Vaticano va a quedar como un Estado ya reconocido por el antiguo Imperio Romano de Occidente. Va a quedar ahí precisamente durante el siglo X, el siglo XI, va a lograr, a través de uno de sus papas, que se restituya a Italia a lo que era Occidente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Volvemos a la Iglesia. La Iglesia entonces se convierte en la gran institución de todo el medioevo.
es la institución más importante de todo el medioevo. Y si el medioevo no tiene un poder central, el poder central va a estar en la Iglesia. La Iglesia se va a convertir o va a pretender ser el imperio de todo el mundo occidental que había dejado el Imperio Romano de Occidente. Repito, la pretensión de la Iglesia Católica durante toda la Edad Media va a ser convertirse en un imperio universal de todo el mundo occidental. Lo que antes fue el Imperio Romano, ahora va a pretender serlo la Iglesia Católica. De modo que la institución, fíjense que todo el arte va a estar acompañando estas características. Toda la Edad Media es la etapa de la construcción de las iglesias que terminan en punta, precisamente las catedrales góticas, el movimiento gótico desde el punto de vista de la arquitectura, es una forma precisamente de fortalecer este poder de la Iglesia. Es decir, las catedrales van a mirar directamente hacia Dios, es decir, la dirección de todos estos siglos va a ser hacia la divinidad. Es lo que se denomina el teocentrismo. Toda la Edad Media va a estar con esta impronta que es el teocentrismo. La mirada va a ser hacia la divinidad, hacia Dios, precisamente por la influencia de la Iglesia y por la importancia que va a tener la Iglesia Católica en todos estos siglos. Esto que se ve en la arquitectura también se va a ver en la música. Es decir, acá vamos a ver el canto gregoriano. Si hay alguno que es de Azul, conocerá en la iglesia de Azul que justamente está un grupo de católico que entre sus liturgias celebran y cantan con el canto gregoriano. ¿Por qué el canto gregoriano nace y se desarrolla en esta etapa de la Edad Media? Precisamente porque tiene que ser un canto llano. Generalmente es una nota que se sostiene, no hay polifonía, no hay explosión de sonidos, hay una sola nota que se sostiene. ¿Para qué? Precisamente para que siempre la mirada, la contemplación y la concentración sea la divinidad y no el sonido. Fíjense que la edad moderna, la edad que sigue después, va a ser la explosión de la polifonía, es decir, van a venir todos los sonidos de golpe, todos los colores en la arquitectura, todas las formas, precisamente porque va a ser lo opuesto, va a ser la mirada en el hombre, no en la divinidad. Toda la etapa de la Edad Media que estamos transitando ahora es toda la etapa sobre la divinidad, por eso se llama teocentrismo. El centro de todo, de la política, de las artes, de la cultura en general, va a ser Dios. Y la institución que va a encarnar esa vocación de imperio universal va a ser precisamente la Iglesia Católica. La tercera característica, o cuarta, si quieren llamarla, porque bueno, tenemos las invasiones bárbaras, tenemos el feudalismo como consecuencia de las invasiones bárbaras, va a ser el sistema político imperante, tenemos el fortalecimiento de la Iglesia con esa vocación de imperio universal, y vamos a ver aparecer una cosa muy importante para nosotros, para los juristas, que son las llamadas precedentes constitucionales o cartas o fueros constitucionales. ¿Qué son las cartas o fueros constitucionales? ¿Por qué se llaman precedentes constitucionales? Se llaman precedentes porque todavía estamos a muchos siglos de que aparezcan las primeras constituciones en el mundo. Ustedes ya en Constitucional vieron que la primera constitución en el mundo es la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Fíjense que acá estamos en el 476, estamos un poquito lejos en siglos. Entonces,
de constitución ni hablar en toda esta etapa de la humanidad, pero sí van a aparecer estos que se llaman precedentes. Quiere decir que como van abriendo el camino hacia lo que después van a ser las constituciones en la Edad Moderna. ¿Y cuáles son los precedentes? En algunos lugares se van a denominar cartas los precedentes, en otros se van a denominar fueros. La carta más importante para el mundo occidental se va a sancionar en el año 1215. Este número lo tienen que tener siempre grabado en la memoria. Estoy tratando de buscar a ver si la tengo a mano en la biblioteca para mostrarla. ¿En qué año, profe? No sé dónde está. Bueno, 1215. para otra clase las traigo. La carta magna de Magno, carta magna del año 1215 en Inglaterra, que es la carta que dicta el rey Juan sin Tierra, rey inglés de la dinastía de los Plantagenet en Inglaterra en el año 1215. Esta carta inglesa les diría que es el primer documento escrito de todos los que después van a ser los derechos y garantías fundamentales. Cuando en el Reino Unido ustedes saben que no tiene una constitución codificada, escrita, ustedes preguntan cómo ha sido el proceso constitucional de Inglaterra, el primer documento que les van a traer es la Carta Magna de 1215. ¿Por qué es un documento tan importante para el constitucionalismo? Es un documento fundamental porque, por eso se denomina precedente del constitucionalismo, porque a través de este documento el rey, que tenía poderes omnímodos, poderes plenos, se desprende de algunas de sus facultades, de algunas de sus atribuciones y reconoce determinados derechos y determinadas garantías a favor de sus súbditos. Pero cuidado, no es a favor de todo el pueblo, como una constitución que reconoce el derecho para todos los habitantes. No, es a favor de los llamados hombres libres. ¿Quiénes son los hombres libres en el medioevo? Los que forman parte de la nobleza, es decir, los que rodean a los reyes y a los monarcas. Son los que se les reconocen ciertos derechos. Por eso que estas cartas se denominan precedentes. En primer lugar, porque no van dirigidas a todos los habitantes, solo a un grupo de personas, que en este caso son los que están más cercanos a los monarcas y a los reyes, los llamados hombres libres. Y en segundo lugar, son un precedente porque implica sacarse ciertas atribuciones para reconocérselas a otros hombres. La garantía más importante que tiene la humanidad hoy es el habeas corpus, la garantía de quién es tu cuerpo, eres dueño de tu cuerpo, esa garantía que pretende la defensa de nuestra libertad fundamental, que es la libertad de transitar, la libertad de movernos, para que no seamos detenidos ni arrestados en forma arbitraria. Esa garantía, el habeas corpus, nace en esta carta del año 1215. El rey Juan sin Tierra, inglés, reconoce a sus súbditos, a los hombres libres, que para el caso de haber sido arrestado o detenido sin una causa legítima, es decir, para el caso de una detención de tipo arbitraria, puede interponer un habeas corpus,
es decir, interponer esta garantía frente al propio rey. Fíjense, el propio rey que ordena la detención, luego se erige en juez para juzgar si esa detención es legítima o no. El antecedente del habeas corpus, que aparece expresamente, arranca en el año 1215. Esa garantía que es tan fundamental para nosotros, que en los momentos oscuros de nuestra historia no ha podido ser interpuesta. Cuando desaparecían personas, y sus familiares, amigos, abogados, lo que fuera, interponían un habeas corpus para saber el paradero y si esa detención, si ese arresto era legítimo o no, se rechazaban a las cortes. Miren la importancia que tiene, la principal garantía, porque es la que protege nuestra libertad. Nace ahí, nace en el año 1215 en la Carta Magna del rey inglés. En Inglaterra se denomina carta. Paralelamente en España surgen también precedentes constitucionales que no se denominan cartas, se denominan fueros, pero es exactamente lo mismo que la carta inglesa. Los fueros españoles también son precedentes constitucionales. Ahí tenemos el fuero de Burgos, el fuero de Aragón, ya estamos hablando un poquito más tarde, 1400, 1600. Estos fueros tienen las mismas características de la Carta Inglesa de 1215. Son precedentes constitucionales. Implican que los reyes o los monarcas reconozcan ciertos derechos y ciertas garantías a favor de sus súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Los hombres libres que acompañan, que rodean a los reyes, a los monarcas. Bien. Vamos a dejar aquí para empezar a hablar de las líneas de doctrina la próxima clase, de modo que ya entramos en esta nueva etapa, que es la Edad Media, una etapa que, como les digo, se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV, que se divide en dos etapas, en Alta Edad Media y Baja Edad Media, y que tiene todos estos condimentos y estas características. A ustedes les tiene que servir como regla mnemotécnica pensar que esta etapa está asignada por el teocentrismo, porque todo lo que vamos a ver, las doctrinas políticas, los que se llaman los manuales de príncipe, todo tiene este signo de la religión católica, todo absolutamente, y por supuesto la línea de doctrinas fundamental de esta etapa va a ser Santo Tomás de Aquino, el patrono de esta universidad. Santo Tomás de Aquino va a ser la línea de doctrina de todo el medioevo. Recuerden que les dije que Santo Tomás va a retomar toda la filosofía griega y romana, todo el pensamiento, y ahí se va a instituir lo que en el catolicismo se llama la doctrina aristotélico-tomista sobre el poder, sobre los gobiernos, sobre los gobernantes, sobre los derechos y sobre todo el origen del poder y la posibilidad de lo que se llama el derecho de resistencia a la opresión. Van a ser todas creaciones de Santo Tomás de Aquino. De modo tal que dejamos planteada la Edad Media para empezar con la línea de doctrina la semana próxima. Vayan terminando estos dos trabajos de Aristóteles y Platón, porque vamos a subir ahora San Agustín, la ciudad de Dios. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Profe.